Ingeniería de prompts. La forma en que interactuamos con la IA ha cambiado. Hemos pasado de las simples órdenes y consultas a un método de comunicación más sofisticado, conocido como ingeniería de prompts o ingeniería de indicaciones. La ingeniería de prompts es el arte de crear instrucciones que guíen a los modelos generativos de IA, como un LLM, a generar la respuesta deseada. Aunque un prompt es generalmente una indicación en TI, también se utiliza en IA como término para la entrada en sí, en la que se utilizan consultas, comandos e instrucciones para indicar a una inteligencia artificial como Microsoft Copilot lo que debe hacer y cómo. Consta de dos componentes principales, la instrucción y el contexto. La instrucción es la parte escrita de la consulta que indica la tarea y el objetivo. Debe ser clara y específica para que Copilot sepa exactamente lo que esperas de él. El contexto proporciona información para la respuesta, como el público al que va dirigida y el tono deseado. Debe ser relevante y apropiado, para que pueda adaptar su respuesta a tus necesidades. Una vez enviado el prompt, Copilot lee el texto en fragmentos llamados tokens, que pueden ser tan cortos como un solo carácter o una palabra. Esto es importante porque cada modelo tiene un límite en la cantidad de texto que puede procesar a la vez. Por eso es importante que nuestros prompts sean concisos y directos. Veámoslo con Microsoft Copilot. Paso 1. Entender el prompt. Un prompt es tu línea directa de comunicación con Copilot. Es la forma en que le das instrucciones para que te ayude en tus tareas. Un prompt bien construido consta de dos elementos esenciales, la instrucción y el contexto. Instrucción. Es lo que le pides a Copilot que haga. Debe ser concisa y explícita. Por ejemplo, redactar un correo electrónico para un cliente o generar un plan de gestión de proyectos. Contexto. Esto proporciona a Copilot los antecedentes necesarios para personalizar su respuesta a tus necesidades. Incluye detalles como el público objetivo, el tono deseado, el nivel de detalle y cualquier directriz o limitación específica. Paso 2. Elaboración del prompt. Cuando estés preparado para interactuar con Copilot, inicia la página web y selecciona el estilo adecuado para tu tarea. Crea una guía completa y profesional para estudiantes adultos sobre cómo establecer contactos de forma eficaz en su sector, centrándote en las plataformas digitales. Desglosando el ejemplo. Instrucción. Crea una guía completa y profesional. Contexto. Para estudiantes adultos sobre cómo establecer contactos de forma eficaz en su sector, centrándote en las plataformas digitales. Paso 3. Enviar el prompt. Después de redactar tu prompt, envíalo. Copilot diseccionará la instrucción y el contexto en tokens y producirá una respuesta basada en su interpretación. Los tokens son los segmentos de texto que el modelo utiliza para procesar, comprender y formular respuestas textuales. Los tokens pueden adoptar distintas formas en función de cómo el modelo segmenta el texto. En muchos casos, un token corresponde a una sola palabra. Algunos modelos dividen las palabras en componentes más pequeños, sobre todo cuando se trata de palabras compuestas o largas. Por ejemplo, la palabra plataformas podría ser un token, pero plataformas también podría dividirse en plata y formas, según el método de tokenización del modelo. Paso 4. Revisión de la respuesta o resultado. Una vez que Copilot haya entregado sus resultados, examínalos para comprobar si se ajustan a tus objetivos. Si no da en el clavo, puedes afinar tus prompts y volver a enviarlos para recibir una respuesta más precisa. Este proceso puede ayudarte a interactuar más eficazmente a lo largo del tiempo. A medida que seguimos avanzando en la IA generativa basada en LLM, el arte de la ingeniería de prompts se vuelve cada vez más importante. No se trata solo de preguntar, sino de cómo lo hacemos. Si entendemos y creamos prompts de forma eficaz, podremos aprovechar todo el potencial de las experiencias de IA generativa como Microsoft Copilot. La clave del éxito de una interacción reside en la claridad de las instrucciones y la relevancia del contexto.